Muy buenos días. Hoy les voy a hablar acerca de los movimientos indígenas en Ecuador y de los hechos importantes con ese tema a lo largo de la historia, así como del impacto que tuvieron en el reconocimiento de la interculturalidad en Ecuador. Aunque no tenemos muchos escritos que nos permitan conocer con precisión lo sucedido durante la ocupación española, el primer testimonio de movimiento social en Ecuador que se puede encontrar en la historia tuvo lugar en 1533. Ese año, Rumiñahui se levantó frente a los españoles, liderazgos por Francisco Pizarro, después de que su medio hermano Atahualpa fue preso y asesinado por ellos. Podríamos también considerar todas las batallas que llevaron a la independencia de América Latina como un movimiento social de gran magnitud. En el caso del Ecuador, el 24 de mayo de 1822 hubo la batalla de Pichincha, que permitió la independencia del Ecuador. Y el 14 de agosto de 1830 fue creado la República de Ecuador, pero se podría decir que fue un estado excluyente, por no tener en cuenta los pobres, los analfabetos, los afrodescendientes, los mestizos y los indígenas. Era un estado que consideraba solo los militares, dueños de tierra, comerciantes y banqueros. Después de muchos años de exclusión social y bajo el impulso de algunas personalidades como por ejemplo Dolores Cacuengo y Tránsito Amaguaña, poco a poco la población se hacía entender y empezó a reivindicar sus derechos. En 1964 se dio el fin del Huasipungo, que consistía en que los indígenas debían pagar el alquiler de su casa y de su tierra con el valor de su trabajo, pero no podían acceder a ser propietario. Era un primer paso, pero un paso tímido. En 1986, las comunidades indígenas se agruparon en una organización y nació la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que permitió a las diferentes nacionalidades indígenas de Ecuador de hablar de una sola voz. Con demasiado tiempo de estar excluidos y discriminados, la CONAIE y las comunidades indígenas decidieron hacer lo que es conocido como el Inti Raymi, que corresponde al primer levantamiento indígena. El Inti Raymi inició pacíficamente el 28 de mayo de 1990 con la toma de la iglesia Santo Domingo en Quito y rápidamente se extendió con el cierre de vías en todo el país. Este levantamiento se terminó el 11 de junio de 1990. Las principales reivindicaciones eran el derecho a la tierra, el reconocimiento de la pluriculturalidad del Ecuador, el respeto a su cultura, lengua y tradiciones, el fin de la exclusión, discriminación y racismo, y el apoyo para alcanzar educación, vivienda y servicios de calidad, agua, electricidad, por ejemplo. Desde ese momento, Ecuador entró en un periodo de fuerte perturbación social con diferentes movimientos sociales indígenas frente a las políticas y la corrupción de varios presidentes de la República de Ecuador, como Abdalá Bucaram en enero y febrero de 1997, Jamil Mawad en enero de 2000 y Luciano Gutiérrez en abril de 2005, entre otros, y llevaron cada vez hasta la destitución de ellos. La Constitución de 2008 reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural formado por 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Es decir, que se reconoce todas las diferentes culturas que conforman el tejido social del Ecuador como iguales y con los mismos derechos de expresar e interactuar. A través de la Constitución de 2008, se reconoce el movimiento indígena como un actor social importante del país. Desde ese momento, se toma en cuenta la diversidad de los pueblos indígenas, como por ejemplo el Caranquí, Otavaro, Natahuara, Cayambi, Huaranca y Cañari en la sierra, el Huancanvirca y Manta en la costa, y el Secoyá, Sioná y Cofán para la Amazonia.
Y también se toma en cuenta la diversidad de las nacionalidades indígenas, como por ejemplo Quichua y Agua en la sierra, Agua, Chachis, Espera y Tzachila en la costa, y Shuar, Kikwa, Cofan, Secoya y Achuar para la Amazonia. Se puede definir las nacionalidades como un grupo social unido por la tierra, lengua, cultura, cosmovisión y historia, conformada por instituciones y formas tradicionales propias. Frente a tanta diversidad presente en la población del estado de Ecuador, se puede entender fácilmente que no es posible lograr una armonía social sin tener en cuenta las particularidades culturales de cada grupo social y el porqué de las reivindicaciones de reconocimientos de los pueblos indígenas en el Inti Raymi a tener la misma consideración por su cultura que los otros grupos sociales del país, así que tener a los mismos derechos que los otros ciudadanos. Ahora, el 12 de octubre es el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad en Ecuador. No obstante, recién en 2019, 2020 y 2022, de nuevo hubo movimientos sociales indígenas en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno y en contra de la política de Guillermo Lasso. Y también porque una parte de los problemas de integración siguen estando una realidad en el día a día. No basta escribir una ley para cambiar las mentalidades y se necesita tiempo para que la interculturalidad vuelva a ser parte integrante de la vida cotidiana de los ciudadanos y aceptar que todos tienen los mismos derechos, aunque tienen cultura diferente. Muchas gracias.